rey. Comenzó a gobernar sobre los anglos del este cuando solo tenía 15 años de edad. En el 855, habiéndolo tomado prisionero los daneses, le propusieron que abandonara su religión, a lo que se negó resueltamente. En consecuencia, fue azotado y muerto a flechazos en el año 870. Sus reliquias se conservaron en West Suffolk, donde en el año 1020 se fundó una gran abadía. Antífona. Virgen María, has sido colmada de bendiciones por el Señor Dios excelso, más que todas las mujeres de la tierra, porque de tal manera glorificó tu nombre que no faltará tu alabanza en el corazón de los hombres. Oremos. Al celebrar la gloriosa memoria de la Santísima Virgen María, te pedimos, Señor, por su intercesión, que también nosotros logremos recibir la plenitud de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura del primer libro de los Macabeos, capítulo 6, versículos 1 al 13. En aquellos días, el rey Antíoco recorría las provincias del norte, cuando se enteró de que en Persia había una ciudad llamada Elimaida, famosa por su riqueza en plata y oro, con un templo lleno de tesoros, escudos dorados, lorigas y armas dejadas allí por Alejandro, el de Filipo, rey de Macedonia, que había sido el primer rey de Grecia. Antíoco fue allá e intentó apoderarse de la ciudad y saquearla, pero no pudo, porque los de la ciudad, dándose cuenta de lo que pretendía, salieron a atacarle. Antíoco tuvo que huir y emprendió el viaje de vuelta a Babilonia, apesadumbrado. Entonces llegó a Persia un mensajero con la noticia de que la expedición militar contra Judá había fracasado. Lisias, que había ido como caudillo de un ejército poderoso, había huido ante el enemigo. Los judíos, sintiéndose fuertes por las armas y pertrechos y el enorme botín de los campamentos saqueados, habían derribado el arca sacrílega construida sobre el altar de Jerusalén. Habían levantado en torno al santuario una muralla alta como la de antes, y lo mismo en Bet-Sur, ciudad que pertenecía al rey. Al oír este informe, el rey se asustó y se impresionó de tal forma que cayó en cama con una gran depresión, porque no le habían salido las cosas como quería. Allí pasó muchos días, cada vez más deprimido. Pensó que se moría. Llamó a todos sus grandes y les dijo: el sueño ha huido de mis ojos, me siento abrumado de pena y me digo: ¿a qué tribulación he llegado? ¿En qué violento oleaje estoy metido? Yo, feliz y querido cuando era poderoso, pero ahora me viene a la memoria el daño que hice en Jerusalén, robando el ajuar de plata y oro que allí había, y enviando gente que exterminase a los habitantes de Judá sin motivo. Reconozco que por eso me han venido estas desgracias. Ya ven, muero de tristeza en tierra extranjera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 9. Gozaré, Señor, de tu salvación. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, proclamando todas tus maravillas. Me alegro y exulto contigo y toco en honor de tu nombre, oh Altísimo. Gozaré, Señor, de tu salvación, porque mis enemigos retrocedieron, cayeron y perecieron en tu rostro. Reprendiste a los pueblos, destruiste al impío y borraste para siempre su apellido. Gozaré, Señor, de tu salvación. Los pueblos se han hundido en la fosa que hicieron, su pie quedó prendido en la red que escondieron. Él no olvida jamás al pobre, ni la esperanza del humilde perecerá. Gozaré, Señor, de tu salvación. Aleluya, aleluya, aleluya. Nuestro Salvador Jesucristo destruyó la muerte y sacó a la luz la vida por medio del Evangelio.
Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versículos 27 al 40. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano, dejando mujer, pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos, y el segundo y el tercero se casaron con ella, y así los 7 murieron sin dejar hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús les contestó: En esta vida, hombres y mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos no se casarán, pues ya no pueden morir, son como ángeles, son hijos de Dios, porque participan en la resurrección. Y que resucitan los muertos, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Intervinieron unos escribas: Bien dicho, maestro, y no se atrevían a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza, alegres en la conmemoración de la madre de tu Hijo, y te pedimos que estos santos misterios nos aprovechen como momento de eterna redención, por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque Dios ha puesto sus ojos en la pequeñez de su esclava. Oración después de la comunión. Alimentados por este celestial banquete, te rogamos humildemente, Señor, que nos concedas confesar de palabra y testificar con nuestra vida a tu Hijo, nacido de la Virgen Madre, Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Lección Divina. Oremos. Te damos gracias, Padre, porque Jesús nos admite en su familia, con tal que recemos con sinceridad en los labios. Hágase tu voluntad, Padre, en la tierra como en el cielo. Gracias, Señor, queremos tener los mismos sentimientos de Cristo, mostrando el talante propio del discípulo, esperanza alegre y amor encendido a ti y a los hermanos. Amén. Lectura. Por el daño que hice en Jerusalén, muero ahora lleno de tristeza. Primera de Macabeos 6, 1 al 13. Acabamos la lectura de la historia de los Macabeos con el relato de la muerte de Antíoco, el primer rey que les había perseguido. Es otro ejemplo de cómo, en el Antiguo Testamento, los autores sagrados leían la historia desde la perspectiva de la fe. Aquí ponen en labios del mismo Antíoco, moribundo y abandonado de todos, unas confesiones que servirían de lección y escarmiento a todo aquel que quiera arrogarse al protagonismo, rebelándose contra la voluntad de Dios. Sus palabras patéticas: el sueño ha huido de mis ojos, me siento abrumado de pena. Ahora me viene la memoria el daño que hice en Jerusalén, robando todo el ajuar de plata y oro que había allí. Reconozco que por eso me han venido estas desgracias. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Lucas 20, 27, 40. Los saduceos pertenecían a las clases altas de la sociedad. Eran liberales en algunos aspectos sociales. Eran conciliadores con los romanos, pero se mostraban muy conservadores en otros. Por ejemplo, en los libros del Antiguo Testamento solo aceptaban los libros del Pentateuco, la Torá, y no las tradiciones de los rabinos. No creían en la existencia de los ángeles y los demonios, y tampoco en la resurrección, al contrario de los fariseos, que sí creían en todo esto, y se oponían a la ocupación romana.
Por tanto, no nos extraña que cuando Jesús confunde con sus respuestas a los saduceos, unos letrados le aplauden. Bien dicho, maestro. Para meditar. En la ruina de Antíoco seguramente intervinieron otros factores de ineptitud humana y estratégica. Pero también le pasó factura la arrogancia con que se portó con Dios y con todos los demás. Se cumple una vez más lo que Dios dice: derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. María de Nazaret lo dijo en su Magnificat, precisamente hablando de la historia de su pueblo. La lección no es solo para los poderosos de la tierra, que se han burlado de todos y se dedican al pillaje y la corrupción para luego pagar las consecuencias. En nuestra vida personal, en una escala mucho más reducida, ¿no tenemos que pagar a veces nuestros propios caprichos que a la corta o a la larga pasan factura? Nos permitimos cosas fáciles y de resultados brillantes, pero que no van en la dirección justa, sino por caminos equivocados. No parece que pase nada, pero luego vienen las consecuencias, sin sabor de boca, sensación de vaciedad y el miedo a presentarnos delante de Dios con las manos vacías. Es una invitación a ir trabajando con perseverancia, con una fidelidad hecha de detalles pequeños, pero llenos de amor, sin buscar glorias falaces ni dejarnos llevar por nuestros caprichos. El que ha sido fiel en lo poco será premiado con mucho. Y podrá decir con serena alegría el salmo de hoy: te doy gracias, Señor, de todo corazón. Me alegro y exulto contigo, porque mis enemigos retrocedieron. Reprendiste a los pueblos, destruiste al impío. Los pueblos se han hundido en la fosa que hicieron, y yo gozaré, Señor, de tu salvación. La respuesta de Jesús es un prodigio de habilidad en sortear trampas. Lo primero que afirma es la resurrección de los muertos, su destino de vida, cosa que negaban los saduceos. Dios nos tiene destinados a la vida, no a la muerte. A los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos. No es Dios de muertos sino de vivos, pero la vida futura será muy distinta en la actualidad. Es vida nueva, en la que no hará falta casarse, pues ya no pueden morir, son como ángeles, son hijos de Dios, porque participan en la resurrección. Reflexionemos. ¿Pretendo afirmar mi inseguridad y mi falta de fe en la palabra de Dios, escondiéndome en ideologías y falsas doctrinas que niegan la resurrección? Oremos. Confío en ti, Maestro. Me dejo seducir por tu palabra, pero reconozco que a veces me cuesta comprender que, por momentos, me siento abocado a una especie de muerte en vida, que desestabiliza mi ser y diluye mis mejores ideales. Como todo, sé que debo confiar. Amén.